Bueno, vamos a empezar con el punto número 2, que es el que nos indica que es donde debemos de hallar el valor de verdad aquí en esta proposición. Bueno, empezamos con la A, que es la psicología estudia el comportamiento humano y la esquizofrenia es un trastorno mental. Aquí vamos a hallar el valor de verdad, el cual la psicología estudia el comportamiento humano, esto es verdadero, y la esquizofrenia es un trastorno mental. Este I en la primera frase, esto es un conector, el cual se representa en la conjunción. Esta I se representa así. Entonces, esto nos quiere decir, y la esquizofrenia es un trastorno mental, esto también es verdadero, el cual el resultado nos dice en la conjunción que cuando las ambas son verdaderas, el resultado quiere decir que es verdadero. Entonces la respuesta de esto sería que ambas proposiciones o ambas afirmaciones, mejor, son verdaderas. Verdaderas. La segunda proposición, y esto nos dice, si Aristóteles fue matemático y sabía de estructura lógica, entonces conocía el lenguaje formal. El lenguaje formal. Bueno, primero que todo, clasificamos la primera, que es si Aristóteles fue matemático. Para empezar, Aristóteles no fue matemático, era un filósofo, entonces esta sería falsa. Y nos fijamos en el conector de la conjunción. Sabía de estructura lógica, esto era verdadero. Cerramos, ya que hay 1, 2 y 3, entonces conocía el lenguaje formal. Entonces, no conocía el lenguaje formal, ya que este lenguaje formal se formó o se creó después de él. Aquí tenemos en la conjunción que cuando dice que tengo falso y verdadero, esta es falsa. Entonces, tengo dos falsas, falso y falso. Entonces, cuando esta es falsa y falsa, aquí en conjunción nos queda que es, cuando ambas son falsas, la respuesta es falsa. Y queda en que Aristóteles fue matemático y sabía de estructura lógica. ¿Ok? Pero no conocía el lenguaje formal porque este se fundó después de él. No. Lenguaje formal. Bueno, arrancamos aquí con el punto número 3, que este nos dice formalice las siguientes proposiciones. Aquí vamos a formalizar la siguiente proposición, que es: si se tiene una democracia verdadera, entonces no hay arrestos arbitrarios ni otras infracciones a los derechos humanos. Yo organicé estas premisas en 3, que fueron P,
Q y R, donde las dividí como tal las oraciones. Se tiene una democracia verdadera, hay arrestos arbitrarios y hay infracciones a los derechos humanos. Primero que todo, formalizamos la primera, que es la P. P, que es, si se tiene una democracia verdadera, entonces, viene el entonces, como siguen dos primicias, las cuales se niegan, abrimos paréntesis, no hay arrestos arbitrarios, que es el AQ, arrestos arbitrarios, negamos, ni otras infracciones. Este es como un conector más o menos, el ni lo utilizamos como el i, aquí la confusión. Otras infracciones de los derechos humanos. Ni otras, ese ni está negando también a los derechos humanos, estamos negando. Cogemos acá la tercera, que es, hay infracciones a los derechos humanos, que es aquí. Entonces así quedaría formalizada el punto número 3, la A. Bueno, en el punto número 4, en el inciso A, aquí nos piden clasificarlo como tautología, contradicción o contingencia. Primero que todo, en la tautología es cuando todos los resultados nos dan verdadero, la contradicción es cuando todos los resultados nos dan falso y la contingencia es cuando nos dan verdadero y falso. Aquí desarrollamos la tabla. Primero que todo, llenamos acá, que es lo primero que tenemos que hacer, que tenemos que poner verdadero, verdadero, falso, falso. Acá ponemos verdadero, falso, verdadero y falso. En la primera que tenemos que buscar es la condicional P, entonces Q. Esta nos dice que solamente será falso cuando P es verdadero y Q será falso. Entonces aquí tenemos que ver que P es verdadero y que Q es falso. Entonces aquí nos da falso y por ende los demás serán verdaderos. Aquí nos pide la negación de Q, entonces aquí tenemos la negación de Q, acá es verdadero, acá pasa a ser falso, acá es falso, acá pasa a ser verdadero, acá es verdadero y acá pasa a ser falso, acá es falso, acá pasa a ser verdadero. Luego nos piden P y la negación de Q, que es aquí y aquí. Nos dice que solamente será verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces tenemos P y la negación de Q, verdadero y verdadero. Entonces aquí nos da verdadero, por ende los demás no tienen esa, son falsos. Luego aquí nos piden la negación de P y Q, que es esta. Entonces lo pasamos a negar, que sería falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, verdadero. Aquí nos piden entonces P, entonces Q, que es esta, y la negación, que es esta. Entonces aquí nos dice verdadero y verdadero, sería verdadero, falso y falso, nos da verdadero. O sea, para que dé verdadero tiene que ser del mismo, si es falso, es falso, si es falso y falso, da verdadero, si es verdadero, da verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero y verdadero, nos da también verdadero, y verdadero nos da verdadero. Entonces como respuesta esta sería una tautología. Bueno, aquí seguimos con el punto número E, que sabremos si es tautología, contradicción o contingencia. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Pasamos a negar P, si acá es verdadero, acá pasa a ser falso, falso, verdadero y verdadero. P o Q, entonces esta sería una disyunción que dice que solamente sería verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.
P y Q. Entonces acá son verdaderas, da verdadero. Acá también hay una verdadera, da verdadero. Acá hay una verdadera, da verdadero. Y acá todas son falsas, pues da falso. Acá pasamos a negar P y Q. Si acá está verdadera, pasa a ser falso. Si acá está verdadera, pasa a ser falso. Verdadera pasa a ser falso. Y acá pasa a ser verdadera. Entonces acá nos quedaría P y Q, negación, y la negación de Q. Entonces acá nos quedaría falso, falso, porque son falsas, falso, falso, y como una es verdadera, pasa a ser verdadera, y las dos son verdaderas, queda verdadera. Entonces, como respuesta, esta sería una contingencia. Ya que los resultados nos dan falso y verdadero. Bueno, aquí tenemos el punto número 5, que nos dice que si P y Q son proposiciones verdaderas y falsas respectivamente, hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Aquí escogimos la B, o sea, P es verdadero y Q es falso, es lo que nos indica el enunciado. Entonces, como P es verdadero, cogemos P, verdadero, y negación de P, que es verdadera. Entonces, Q, que es falsa. Entonces, verdadero y como acá es verdadero, entonces pasa a negar. Falsa, entonces falsa. Verdadero y falso y falso. Falso y falso nos da verdadero. Falso y falso nos da verdadero. Y acá el resultado, verdadero y verdadero, sería verdadero. Bueno, en el punto número 6, escogimos el A, que nos dice que formalicemos los siguientes razonamientos, si son tautologías, contradicciones o interminaciones o contingencia. Aquí nos dice, si Mario no atiende en clase o no estudia en casa, reprobará los exámenes y no será promovido. Primero que todo, cogemos la primera, que es si Mario no atiende en clase. Esto sería, vamos a clasificarlas como A, B, C y D, porque la vamos a compartir. Entonces, si Mario no estudia, entonces negamos que Mario no estudia. A. O no estudia, si Mario no atiende en clase, que sería esta negación, o, que es aquí el conector, no estudia en casa, que sería no estudia en casa, sería, negamos B. Esta coma la tomaremos como un conector, que sería entonces reprobará los exámenes. Reprobará los exámenes como la C. Reprobará los exámenes. No negamos porque aquí no está diciendo no reprobará los exámenes. Sí, no lleva el no delante. Entonces dice reprobará los exámenes. Y el conector y no será promovido. Esta sí es una negación, entonces esta lleva aquí. Entonces, esta sería una contingencia. Esta sería una contingencia debido a que esta sería una contingencia ya que depende de los valores de verdad.
Bueno, en el número 7, el inciso A, aquí nos piden que resolvamos con los métodos ponen, ponen, poniendo, ponen o toyendo, toyen. Entonces, aquí nos piden que demos este resultado. Entonces, aquí lo vamos a aplicar. Aquí aplicamos el método poniendo, ponen. Entonces aquí tomamos esta primera y lo metemos todo dentro del paréntesis. Entonces S, luego esta también la metemos dentro del paréntesis y acá baja así, y entonces nos damos cuenta que de la primera premisa que nos dieron, o sea, se obtiene una negación, que es esta, la negación que nos dan aquí, que es la negación de P y T, y aquí el equivalente es la negación de P o la negación de T, y de esta manera pues aplicamos el método para obtener S como conclusión, y aplicamos el método poniendo, ponen. Bueno, en el punto número 8 nos piden que utilicemos las reglas y métodos de inferencias y verifiquemos la validez de los argumentos dados. Aquí nos dan en el inciso B, si se enciende el motor, hay combustión. Si hay combustión, habrá consumo de gasolina. Entonces vamos a separar las oraciones dándole como tal un nombre a cada una o una letra. Entonces, si se enciende el motor, sería E. Tengamos en cuenta que esta coma es un entonces. Hay combustión, sería C. Acá, si hay combustión, es lo mismo, le ponemos C. Habrá consumo de gasolina. Entonces lo vamos y tenemos que buscar entonces como tal el resultado. Entonces, si se enciende el motor, entonces hay combustión. Entonces hay combustión. Si hay combustión, habrá consumo de gasolina. O sea, entonces habrá consumo de gasolina. G. Entonces, como resultado, quedaría que si se enciende el motor, habrá consumo de gasolina. Si se enciende el motor, entonces habrá consumo de gasolina. Entonces, este sería un silogismo hipotético y la respuesta como tal, o sea, que si se enciende el motor, habrá un consumo de gasolina, y esta sería la respuesta. Bueno, en el punto número 10 nos dice que definamos por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Aquí tenemos el A, que es x tales x, es un número entero que verifica menor o igual que 2 o menor que 11. Entonces ponemos claramente el 2. Aquí nos piden menor que 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos. Entonces aquí en la B nos dicen que x tales x es entero positivo múltiplo de 3. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar los múltiplos de 3. Entonces sería también el 3, el 3, el 6, el 9, el 12, ¿qué otro múltiplo? El 12,
15, el 18, el 21, el 18, el 21, el 24, el 27 y por último 30 y otros más. Sería así.